כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. El Señor les bendiga y les guarde. Tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Aquí estamos en la última clase de los discipulados para nuevos creyentes. Si esta es la primera vez que estás accesando esta programación, estos videos, te invito a que a través de Veracidad Channel y la sección On Demand puedas tú accesar todas estas clases y las vuelves a estudiar una y otra vez o comiences desde el comienzo. Comienza el comienzo, un buen sitio para empezar. Ahora, vamos a hablar acerca de las parashá. ¿Qué es una parashá? Simplemente les voy a dar el resumen para que entiendas en todo el proceso y la jornada de esta clase. ¿Alguna vez tú has comprado una Biblia? Y en la Biblia ves que hay una sección que dice lea la Biblia en un año. Te aparece una serie de lecturas sugeridas todos los días. Que si todos los días los lees fielmente, al cierre del año habrás cubierto la lectura total de la Biblia. ¿Sabías que había un ciclo muy parecido también para el tiempo de nuestro Mesías? Que aproximadamente de 2 a 300 años antes del Mesías se estableció un sistema donde cada 3 años, luego trataron de cambiarlo cada 1 año también, y hoy día se hacen de las dos formas, un ciclo de cada 3 años o un ciclo de cada año de lecturas semanales con la intención de cubrir toda la Biblia. Son porciones semanales de lo que llamamos la Torá, y como has estado conmigo durante todas estas clases, ya sabes que nos referimos a los primeros 5 libros de la Biblia. Junto con la Torá, en forma paralela, también se lee semanalmente sus respectivos textos bíblicos asignados de la porción de los profetas. Nosotros que somos creyentes en el Mesías, en Yeshua HaMashiach o Yeshua de Nazaret como el Mesías, añadimos a las lecturas semanales las porciones del Nuevo Testamento. Así que si usted busca en el internet o literatura que pertenece a el contexto hebraico de la escritura o lo que se llama la raíz hebrea, podrá encontrar lo que se llama ciclos de las porciones semanales o ciclos de las parashá. También se le dice sidra o cedré. Y te vas a percatar de lo siguiente, que hay una parte de la lectura de la Torá, otra parte de la lectura de los profetas, y nosotros que creemos en que Yeshua es el Mesías, una parte de la lectura del Nuevo Testamento. Lo vas a encontrar con los nombres, porción de la Torá, la Haftará. Haftará lo que quiere decir es conclusión, cierre, porque antes lo que se leía era precisamente la ley y los profetas. Pero nosotros añadimos lecturas del Nuevo Testamento, que también se le conoce con más propiedad los escritos del primer siglo, o también en hebreo Brit Hadashah. Brit, que significa pacto, convenio, y Hadashah, renovado. Así que imagínate que exista un ciclo de estudio bíblico semanal que incluya los primeros 5 libros de la Biblia, porciones de la Torá, porciones de los profetas o cualquiera de las otras partes de la Biblia entre Josué y Malaquías, forma paralela, y le añadimos también el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, donde vemos que la Torá establece las enseñanzas, las instrucciones y las leyes del Eterno. La otra porción, la Haftará o la porción de los profetas históricos, donde vemos eventos de Israel históricos donde está ocurriendo la obediencia o la desobediencia, o está en función las leyes y enseñanzas de la Torá. Y entonces el Nuevo Testamento, que es el testimonio del Mesías, y que podamos unir estas 3 partes en una cadena temática
donde todas las semanas podamos leer una porción lunes, una porción martes, una porción miércoles, una porción jueves, una porción viernes y el sábado en el Shabbat, como hemos estudiado en la Santa Convocación, la congregación reunirse después de haber estudiado y leído todas estas porciones, escuchar a uno de los maestros de la congregación, al pastor, al rabino, al presidente, simplemente traer una disertación, una enseñanza acerca o basado en las porciones de la semana. Esta dinámica semanal es lo que se llama la parashá de la semana o la porción de la semana. Imagínate que tú estuvieras viviendo en el tiempo de nuestro Mesías y llegaras a la sinagoga y el orden de los escritos está de acuerdo a este ciclo. De antemano ya tú sabrías, porque todos conocían el orden, cuál lectura correspondía a ese sábado, porque ya durante toda la semana anterior se estaba leyendo pequeñas porciones. Imagínate que tú estuvieras exactamente en el tiempo del Mesías y toda la comunidad en Israel, en Jerusalén, en Judea, Belén, donde estuvieras viviendo, supiera definitivamente de qué se trataba el tema o la parashá de la semana. Hoy día todo Israel y mucha gente alrededor del mundo utilizan este sistema como el estudio bíblico semanal para en el Shabbat llegar y escuchar la poderosa palabra del Señor, la voz del Rey a través de la enseñanza de la palabra. La función de los levitas era el de darle sentido a la Torah. Así que sea que haya un levita o alguien en función de levita, estará haciendo la asignación encomendada de darle sentido a la Torah. Y esa es la función y la bendición de nosotros poder entender la Torah para aplicarla a nuestra vida, porque de eso se trata, conocer el estilo de vida que agrada al Padre. Vamos a comenzar nuestra enseñanza y esta clase que habla acerca de la parashá. Y nuestra intención es que entiendas cómo nació la parashá, Yeshua con la parashá, el orden de la parashá, y que tengas tú la oportunidad de comenzar en tu comunidad o en tu casa esta misma semana estudiando la parashá de la semana. Así que vamos a comenzar rápidamente con esta última clase de los discipulados del nuevo creyente, titulado ¿qué son las parashá? 52 semanas caminando en la luz de la Torah. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la Torah, en la ley de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una de las distinciones de la mentalidad hebrea, mentalidad que aprendió por las enseñanzas de su rey a través de la Torah, es que la forma de ellos ver la vida es cíclica. Eso quiere decir que entendiendo el pasado conocen su futuro. Eso quiere decir que hay mucha oportunidad de experimentar restauración y restitución, porque siempre nos va a visitar áreas de nuestra vida y en tiempo y espacio donde cometimos errores, dándonos la oportunidad de enmendarla y crecer y ser bendecido. La vida es un ciclo. Fíjate. Y vamos a ver ahora unos ejemplos acerca de uno de los eventos y registros de eventos históricos en la vida de Israel, que nos confirma que la vida es un ciclo. Pero antes de continuar, quiero agradecer a mi hermana y maestra Liliana Hunter, que me ayudó al principio con este material de valor incalculable para poder hacer este estudio. Y aunque hoy yo te estoy enseñando, yo estoy rodeado de maestros, yo soy un pastor que solamente estoy aprendiendo.
y estoy rodeado de maestros, de gente que están dedicada también al estudio y a la enseñanza de la Torá, la cual invito también que puedan tener la oportunidad de conocer a mi hermana Liliana y también accesar su página y para que sean bendecidos como así yo he sido bendecido. Ahora, el día 9 de Av. Av es uno de los meses del calendario bíblico, pero hay algo muy, no voy a decir así, extraño y único de este día. Porque este día ocurrieron varios eventos trascendentales exactamente en este día. Una vez más, que nos confirman que la vida es un ciclo. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Moisés envió a los 12 espías a verificar la tierra prometida? Y de esos 12, 10 regresaron negando que era una oportunidad de conquistar, y solamente 2, Josué y Caleb, aceptaron de que era una tierra que fluye leche y miel. Ese día fue un día oscuro para Israel. Porque si usted entiende la legalidad de los regalos del rey, el no recibir el regalo de un rey es una afrenta. Y lo que estaba ocurriendo es una afrenta al rey. Fue en este día cuando los 2 espías que habían sido enviados a reconocer la tierra prometida trajeron un mal reporte. Comenzaron a hablar maldición y a hablar mal y a sembrar terror y desánimo al pueblo acerca de la tierra, que causó que los israelitas sintieran pánico y terror y lloraron. Entonces no quisieron echarle mano ni entrar en la tierra que fluye leche y miel. Entonces cayó una sentencia de parte del Eterno de que entonces no iban a entrar ni ellos ni ninguno de esa generación a la tierra. Esto usted lo puede validar en Números capítulo 13 y el capítulo 14. Y ocurrió según la tradición judía el 9 de Av. También el 9 de Av, entonces vemos la destrucción en el año 586 del reino de Judá y del templo. Fue destruido por los babilonios bajo el liderato de Nabucodonosor. Y ahí en ese momento los judíos fueron deportados a Babilonia. También día oscuro de luto y de llanto. La erradicación del templo y el saqueo del templo y el pueblo judío ser echado de su tierra, deportados hacia Babilonia. Ese mismo día 9 de Av, vemos que el segundo templo fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Y el pueblo judío fue esparcido por todo el mundo para un exilio de 2000 años. También la rebelión de Bar Kokhba, hubo un contrafallo. Y contrafallo lo que significa es que lo asesinan. También muere un rabino Akiva. Y estoy hablando de maestros, fuertes columnas del pueblo judío. Y te digo columna que el ellos caer equivalía al pueblo judío caer. Y esto ocurrió para el año 132 después del Mesías. Y a aquellos que les gusta estudiar literatura intertestamentaria o literatura judía, vas a saber de qué yo estoy hablando, especialmente cuando estudiamos la Mishnah y la mención de la aportación de estos rabinos. No todos ellos estaban de acuerdo y no todos ellos tenían la razón en todo lo que hacían. Pero algo sí, eran baluartes y líderes de gran influencia del pueblo judío y que eran parte de los líderes que aportaron en el celo y en el compromiso del pueblo judío de vivir apartado para Yahweh. También en este mismo día, 9 de Av, ocurrió la declaración de las cruzadas. En el 19, en el año 1095. También la quema del Talmud en el año 1242. Y cuando hablamos del Talmud, si usted ha oído lo que se llama la Torah oral, en el segundo siglo se comenzó a escribir junto con la Gemara, también la Mishnah, lo que conocemos como el Talmud. Y no deja de ser
en la cultura judía parte de literatura sagrada para ellos. Así que fue también un día oscuro. El mismo día 9 de Av, en el año 1290, se firma el edicto del rey Eduardo I, expulsando a los judíos de Inglaterra. El mismo 9 de Av también hubo por el decreto de Alhambra la expulsión de los judíos de España en el 1492. Y en el 1914, el mismo día 9 de Av, comienza la Primera Guerra Mundial. En el 1942, los asesinatos de Treblinka, que es bien interesante. Todo esto lo estudiamos cuando hablamos acerca de la historia también de Esther. Y también hubo un bombardeo en la Asociación Mutua Israelita Argentina por terroristas árabes, que ocurrió en el 1994, donde hubo 86 muertos y 120 heridos. Ahora usted dirá, pastor, esto es casualidad, esto es planificado. Se registró los eventos y simplemente se percataron de que cayó en este día 9 de Av. Y este día 9 de Av conecta con el primer evento del 9 de Av, que cuando los hebreos rechazaron la tierra y rechazaron el regalo del rey. Y una y otra vez, en la misma fecha, ver catástrofe y tragedia una tras otra. ¿Qué mensaje podemos nosotros recibir? ¿O cuál es la introspección obligada aquí? Que aparentemente hay algo que estamos pasando por alto. La realidad de que la vida es un ciclo. Y que donde no se arregló una situación, esta situación nos seguirá visitando como un fantasma. Hasta que atrevamos nosotros a tomar la iniciativa de enmendar errores y de aplicar la sabiduría que hemos aprendido a través de la experiencia, y donde caímos y lo hicimos mal, hacerlo bien. La vida es un ciclo. Y es positivo después de todas estas noticias que te estoy dando, porque ahora tenemos la oportunidad de esperar un tiempo de restauración. La parashá funcionan en todo un ciclo anual, donde podrás creer conmigo de que cada porción de la escritura, y gracias a la intervención del poder de Dios, que Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, Él nos habla todos los Shabbats, Él nos habla cada día, Él nos habla cada semana. Y posiblemente, mientras estamos estudiando este ciclo, los mismos versos una y otra vez, cada año, junto con la palabra y el poder de Dios, el Espíritu Santo, visitemos áreas de nuestra vida que necesitamos enmendar y crecer y reparar. Te estoy trayendo todo el beneficio y el potencial de estudiar la parashá de una forma cíclica. Además de, con los términos más prácticos, es un sistema a través de la cual podemos estudiar toda la escritura como comunidad una y otra vez, año tras año. Ahora, miren esto. Vamos a hacer un poquito de historia. Porque en el tiempo de Yeshua, vemos a Yeshua estudiando en este ciclo. Así que estamos viendo en la escritura la evidencia de que Yeshua participó en este ciclo de estudiar las parashá en este orden, o las porciones en este orden. Y yo, no sé ustedes, pero esta es mi opinión. Si así lo hizo mi maestro, así lo quiero hacer yo. Ahora bien, vamos un poquito a la historia. ¿Te acuerdas? En las enseñanzas anteriores de estas clases de discipulado, estudiamos acerca de Israel, los descendientes de Jacob, ¿verdad que sí? Y que luego de salir de Egipto, como descendientes de Jacob, como descendientes de Abraham, como los hebreos,
cruzan el Mar Rojo y ahora frente al monte Sinaí, toda esta descendencia de esclavos se convierten en una nación. Nace la Quejilá, nace la congregación, nace Israel. Luego vemos que después del tiempo de profetas y de jueces, viene entonces el tiempo de los reyes y viene entonces Saúl y después entonces viene el rey David. Y David, escucha esto bien, proféticamente nos muestra el futuro del Mesías. Porque bajo el rey David estaban las 12 tribus como una. Pero luego de David viene Salomón y vemos entonces Jeroboam y Roboam que entran en el escenario en el momento más difícil de Israel. ¿Por qué? Porque se divide la nación en dos casas o dos naciones. La tribu de Judá y la tribu de Israel, o la casa de Judá y la casa de Israel, mejor dicho. Y entonces son deportados. La casa de Israel, las 10 tribus del norte, a Asiria, y la casa de Judá, que comprendía también con Benjamín, deportado a Babilonia. Pero algo ocurrió. Después de 70 años, comienza a regresar los de la casa de Judá, que hoy en día conocemos como los judíos. Y regresan en 3 fases de retorno, y una de ellas liderada por un poderoso maestro llamado Esdras. Vamos a ver lo que dice la historia. El exilio babilónico, que lo vimos en la lista de los eventos que ocurrió en el 9 de Av. Pero luego entonces los judíos regresan, como te había dicho, bajo el liderazgo de Esdras. Esdras significa ayuda, apoyo. Y era un sacerdote a quien se le atribuye a fundar lo que hoy conocemos como las sinagogas. Una vez que no tenían templo, pero él como líder veía la necesidad, no solamente de construir los muros y el templo, sino la necesidad de la restauración de la vida de adoración de Israel. Y ahí nacen el concepto de las sinagogas. Esdras realizó la gran obra de formar también, muchos comentarios así lo dicen, el canon del Antiguo Testamento, y escribió parte de los libros de Primera y Segunda Crónica, Esdras, Nehemías, y muchos le atribuyen también el Salmo 119, es parte de las opiniones de algunos de los comentaristas. Pero lo importante es que entendamos la parte de su liderato. También Esdras llevó lo que se llama la reforma moral y contribuyó a la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén. Así que los primeros judíos en regresar guiados y bajo el liderazgo de Esdras comenzaron no solamente la reconstrucción, sino la restauración, y escuche bien, de la vida de adoración, del culto de adoración, que incluía la reunión semanal, la reunión en la fiesta, pero la base de todo, el estudio de la palabra, porque Esdras era un maestro, el estudio de la palabra. Esdras, junto con un equipo también de otros maestros que eventualmente conocemos la historia como la Gran Asamblea, ayudaron mucho y trajeron mucha ayuda al pueblo para que el pueblo pudiera conectarse al Eterno a través del estudio de la palabra. De ahí nacen muchos de los cánticos en forma de salmos, oraciones que vemos en lo que se llama el libro de oraciones o el Sidur, y también el ciclo de estudio semanal de la Biblia, la Parashá. Fíjate que interesante que en el proceso de establecer el servicio del templo, vemos cómo la necesidad hace que Esdras se le ocurra confeccionar este sistema. Es como hoy tenemos Biblias en la computadora y Biblias en los teléfonos y copias, y hay gente que tiene 3 y 4 Biblias en la casa. Pero en aquel entonces no era así. Todo el mundo tendría que reunirse y oír la voz del rey a través del discurso de los levitas que abrían el rollo de la Torá.
En el proceso de restablecer entonces el servicio del templo y la fundación de la sinagoga, como ya hemos dicho, entonces se crea este sistema semanal de estudio llamado las parashá, que es un sistema cíclico igual que la forma en que los hebreos veían la vida, donde se leía la Torá y porciones de los profetas. Ahora, en la sinagoga no habían cosas que ocurrían luego en el templo, como los sacrificios. La sinagoga no era considerado un templo, sino un lugar donde se escuchaba la palabra y se cantaba y se compartía. Era solamente una habitación donde los fieles se reunían para leer el texto de la Biblia, o sea, la parashá, y alabar a Dios. De hecho, de la sinagoga es que viene parte del modelo que hoy tú y yo conocemos como congregaciones, comunidades o iglesias. Ahora, como ya había dicho que posiblemente se le atribuye la autoría de parte de Nehemías, Crónicas y del Salmo 119 a Esdras, simplemente la historia permitiéndonos entender la agenda gigantesca que tenía Esdras aportando a la comunidad hebrea todo lo que tiene que ver con el legado de la Torá. Ahora, como le había dicho, el reino estaba dividido, porque los que estaban regresando no era la casa de Israel, o sea, las 10 tribus perdidas como hemos enseñado, sino apenas un puñado, 10% menos de los judíos que estaban regresando de Babilonia a la tierra prometida, Judea, a Jerusalén. Así de dividido que estaba el reino, un reflejo de las tinieblas, así en tinieblas estaba el pueblo y necesitaba la luz de la Torá. Así como el reino estaba dividido y debilitado lejos de su tierra, sus raíces y propósitos, viviendo conforme a Babilonia y aceptando lo común y lo pagano y lo ordinario, que también es así en gran manera. De repente Esdras se enfrenta a este reto y dice: tiempo de limpiar esta casa. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Sino con la Torá. Entonces que estaba el enfoque de traer otra vez la escritura, de exponer al pueblo a oír la Torá. Pero Dios, como en aquel entonces, hoy está despertando y restaurando y reconstruyendo congregaciones y comunidades completas, porque la Torá, así como se le estaba devolviendo y presentando a aquel pueblo que estaba en ruina, así también el Eterno está haciendo con nosotros. Así que desde hace muchos siglos en Babilonia, durante su cautividad, según la tradición hebrea, entonces Esdras y los sabios hebreos dividieron los 5 libros de Moisés en 54 porciones, 54 parashá, de acuerdo al número de semanas de calendario hebreo. Este ciclo anual de lecturas se comienza para las fiestas de tabernáculo y termina para la fiesta de tabernáculo, entiéndase, entre septiembre y octubre. Así que ellos leían con claridad el libro de la ley, o sea, la Torá, y lo interpretaban, como dice Nehemías 8:8. La palabra parashá significa porción. De hecho, si tú lees en Deuteronomio 31, 10 al 12, vas a encontrar una ordenanza que en el cierre del libro de Deuteronomio y en el cierre de la Torá, donde el Eterno le dice a Moisés lo siguiente: les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de tabernáculo o Sukkot, entre septiembre y octubre, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh, porque en Sukkot todo el mundo tenía que estar delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. A oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades,
para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que lo que están viendo aquí es una imagen que estoy trayendo donde la Torá, que es cíclica, se abre para el pueblo. 54 porciones en 52 semanas del año. Hoy en día hay congregaciones que tienen este ciclo en forma trianual, o sea, cada 3 años completan el ciclo. Hay otras, como en el caso nuestro, que lo hacemos todos los años. O sea que durante la fiesta de Sukkot comenzamos y terminamos el ciclo de la Torah. Esto es bien importante. Ahora, cada sábado en la mañana, una de las parashá o parashot es leída y explicada. Costumbre que se sigue en las diferentes sinagogas y congregaciones en el día de hoy. A dicha porción, que se le llama parashá, de la ley se le añade los profetas, que es lo que se llama la porción de los Nevim. Pero nosotros como creyentes en Yeshua, como ya había explicado, acostumbramos a la ley y a los profetas a añadir una porción del Nuevo Testamento. Pero no es algo al azar, es creando una cadena temática, como un cordón de 3 dobleces. Aquí lo que estamos viendo en la presentación, en la imagen, es una gráfica que les preparé para que pudieran visualizar la estructura de una parashá. Tiene la parte de la Torá, que es la porción de uno de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, lo que se llama la ley de Moisés o Moshe. Tiene la Haftará, que es alguna porción de los profetas o de los históricos. Y tiene la porción del Nuevo Testamento, que es cualquiera de las cartas de entre Juan y Apocalipsis. Todas las 3. El reto de todo pastor, de todo líder, de todo maestro, es traer en cada parashá, en cada semana, basado en esta cadena temática, la enseñanza que luego de horas de estudio y meditación y claro, oración y la guía del Espíritu de Dios, pueda traer el tema o la aplicación correspondiente a la comunidad. Por eso es que yo le recomiendo que busque un lugar donde congregarse. Busque un pastor, un líder espiritual, un maestro, un moré, alguna congregación donde tú puedas traer no solamente estabilidad a tu vida como congregante, sino que también puedas exponerte a una educación sistemática mientras vas oyendo la voz de Rúa en cada reunión. Y esto es importante, hermano, porque no estamos haciendo algo nuevo. Estamos viendo que desde Esdras se establece este sistema. Y si es así hasta el día de hoy, tanto Yeshua como sus discípulos y Pablo estudiaron y enseñaron usando este sistema semanal llamado las parashá. Aquí tenemos las parashá, como te había dicho, y espero que esta gráfica pues te pueda ayudar a visualizar lo que hemos estado enseñando. Así que cuando tú ves en la Biblia que dice la ley y los profetas, ¿están hablando de qué? De la parashá. Muy bien. Ahora, los niños desde pequeños están estudiando la parashá. De hecho, lo primero que comienzan a estudiar es el libro de Levítico. Y es sumamente interesante pensar que nuestro Señor, Yeshua Mashiach, estuvo expuesto a toda una educación organizada en este sentido. Ahora, cada parashá nos va a dar la oportunidad de desarrollar varios temas, porque en cada parashá hay un sinnúmero de estatutos, ordenanzas y mandamientos que deben de ser discutidas y enseñadas. Las parashá cada uno tienen un título, como un libro tiene un título. En el antiguo Medio Oriente, documentos como libros llevaban como título la primera frase o nombre con lo que empezaba la obra. Aparentemente este mismo diseño se continuó en la parashá, porque las parashá, los títulos, son frases o nombres con las que comienza la parashá.
Por ejemplo, la primera parashá de toda la Biblia tiene el mismo nombre del libro de los comienzos, Bereshit o Génesis. Pero luego, en el capítulo 6, comenzamos con la parashá número 2, que tiene el nombre de Noé. O sea que parashá número 1 es Génesis, los primeros 6 capítulos. Parashá número 2 comienza donde termina la parashá número 1, pero la parashá número 1 termina comenzando el relato del diluvio de Noé. Así que el título de la primera es Bereshit, porque así comienza la Biblia. Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit. Entonces la parashá número 2 habla de Noé. Así que vemos el título de la primera parashá es Bereshit. El título de la segunda parashá es Noé o Noah, porque así es que comienzan estas porciones y así sucesivamente. Espero que puedas visualizar la lógica que nos hace ver lo que es eventualmente la secuencia de las parashá. Así que vamos a ver títulos de las parashá como Naso, Shelach, Balach y Emor, que son títulos de cada una de las porciones. Ahora, hoy vamos a estudiar un caso muy interesante que nos confirma a Yeshua como el Mesías y que confirma que Yeshua estudiaba las parashá. Vamos a estudiar Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4. Vamos a entrar aquí y vamos a considerar este mapa. Yo sé que este mapa hay mucha información aquí, este mapa. Y este mapa, una vez más, gracias al esfuerzo de mi hermana Liliana Hunter, y para nosotros poder visualizar toda esta información aquí. Este mapa nos habla, si usted ve, dice 9 de Av, porque también uno de los comentaristas establece que fue el mismo día que Yeshua fue bautizado. Algo interesante, una opinión muy popular entre muchos estudiosos. Y entonces luego sabemos que luego del bautismo Yeshua tuvo 40 días en el desierto y después entonces aparece al leer la porción de la semana. En la sinagoga aparece primero en Galilea y después aparece en Nazaret. Yo le pregunto, ¿te gustaría saber qué fue lo que él leyó en Galilea y después en Nazaret? Sería interesante, porque si Yeshua está siguiendo el ciclo de la parashá, y este ciclo de la parashá lo conectamos con la realidad de que la vida es un ciclo y el Ruach, el poder de Dios, nos está llevando semana tras semana, no solamente a aprender la Biblia, sino a entender que Él está trabajando con nosotros. Hay algo bien interesante que podemos confirmar aquí. Observemos. Después del bautismo, Yeshua fue al desierto y allí a Galilea y luego a Nazaret. Sabemos que entonces en el desierto fue tentado justo luego de haber sido bautizado. Cuando él llegó al mikvé, sabemos que acto seguido vino Satanás y comenzó a probarlo. Luego entonces él regresa a las sinagogas a ser confirmado en la parashá. Así que vamos a ver a Yeshua HaMashiach con la Torá y en la Torá. Miren esto. Antes había varias lecturas de texto semanal. La Torá, que era Moisés, y luego de estudiar la Torá, una porción de los profetas. En esta ocasión, cuando Yeshua llega a la sinagoga, tenían que leer la porción de la Torá y una porción en esa semana de Isaías. Inmediatamente después de regresar del Jordán, Yeshua fue al desierto. Visualicen todo lo que está ocurriendo. Y llega justo a Galilea, y el tiempo que está transcurriendo es lo que nosotros conocemos como el tiempo del mes de Elul, preparándonos para las fiestas de otoño. La porción de la Torá que correspondía es una porción que se llama Ki Tavó. Justo cuando él va a comenzar su ministerio, luego del bautismo, luego de los 40 días en el desierto, luego de la prueba, viene Yeshua y hace acto de presencia en público justo antes de empezar su ministerio. Y la parashá se llama Cuando entres. No es casualidad.
Porque estamos viendo al Mesías entrando en pleno ministerio. Y entrando en la sinagoga. Y esto pues estamos viendo que la porción que le correspondía leer de la Haftara o los profetas era Isaías 60, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Y no es ninguna coincidencia. Estamos viendo aquí otra vez el diagrama, y quiero que tú veas que justo donde dice 9 de Af, cuando él sale de su bautismo, dice 40 días en el desierto, que es lo que se llama el tiempo de Elul, justo antes de la fiesta de otoño. Y Kitabo es cuando él está entrando en la sinagoga o entrando en su ministerio público. La lectura de esa semana era Deuteronomio capítulo 26 al capítulo 29 y la Haftará Isaías 60. ¿Casualidad? No es nada casualidad. Cuando Yeshua regresó del desierto, fue a Galilea, donde enseñó la porción siguiente. Y ahora estamos leyendo Lucas capítulo 4 y estamos validando lo que él está leyendo. Estamos viendo que hay un ciclo ocurriendo. Estamos viendo desde el día que él sale del bautismo o de las aguas en el Jordán, los 40 días, llega a Galilea, está leyendo una porción que se llama Cuando entres. Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Me parece que se hace eco a estos dos versos. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Éxodo 33:18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es lo que decía esta porción de la Torá que Yeshua estaba estudiando y leyendo cuando está en Galilea, después de estar estos 40 días, justo cuando él entra en su ministerio? Dice: Yahweh tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra, y con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice: has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios. Y dice, y esto está poderoso, hermano, dice que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como él ha dicho. Levántate, esta es la porción de la Haftara, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán, y de lejos tus hijos serán llevados en brazos. Ahora ponte a pensar. Este fue el primer discurso, la primera lectura de Yeshua en su ministerio público, y todo tiene que ver con guardar los mandamientos, enseñar lo que él te va a exaltar. Y hoy día desconectamos a Yeshua de todo este mensaje. Y ese fue el primer mensaje. Ese fue el mensaje inaugural de su ministerio: guardar los mandamientos y la promesa del Eterno de que las naciones caminarían a su luz. ¿Es eso casualidad, hermano? Es el efecto de la parashá, me imagino, confirmando a Yeshua lo que él estaba a punto de hacer. Pero esto lo vemos en Lucas capítulo 4, verso 14. Y lo que estamos viendo es que literalmente él está siendo guiado por el Rúa, porque así lo dice, que llegó en el poder del Espíritu Santo.
Ahora, una semana después, cuando se debía leer en toda la sinagoga la porción de la Torá, ya no Kitabó fue la anterior, ahora Nitzavim, que quiere decir firmes parados. Yeshua entra en la sinagoga y le dan el texto a leer. Y entonces él lee esta porción de la Haftará, y esto lo vemos ocurriendo en Lucas 4 del 15 al 20. Y lee como siguiente: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, porque era el día cuando se congregaba el pueblo, santa convocación para oír la palabra del rey, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que es la Haftará, la porción de los profetas que correspondía a ese día por el ciclo de la parashá. Y dice: habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hago esta nota al calce, hermano. Y ahí está el diagrama que confirma que después de Kitabó se lee Nitzavim, y está la lectura de Lucas capítulo 4, 16 en adelante. Escucha esto bien. La parashá Nitzavim se llama estamos parados firmes, o hoy estamos parados firmes. Así que cuando Yeshua contesta hoy se ha cumplido, él está enfatizando, dándole énfasis a la distinción de esta parashá. Todo maestro de la Torah sabe que la parashá Nitzavim, la frase fuerte, la palabra fuerte de esta parashá es hoy. Hoy estamos aquí, hoy estamos delante de ti. Así que Yeshua cerró la parashá y se sentó, y me imagino que con ese mismo acento intencional de la parashá, él dijo: hoy se ha cumplido frente a usted. Bueno, aquí está las lecturas de esa misma parashá que Yeshua leyó: Deuteronomio 29 al 31 e Isaías 61 al 63. ¿Te imaginas, hermano, tú estando en ese mismo día cuando Yeshua está leyendo la parashá, y tú estás viendo que lo que los profetas habían profetizado está ocurriendo, y Yeshua está utilizando la lectura que en el ciclo de la parashá correspondía? Es casualidad que Yeshua, al salir del bautismo de las aguas, al cruzar el desierto y estar 40 días enfrentando a Satanás, luego llegar en el poder del Espíritu a Galilea, leer la parashá, que quiere decir cuando entres, y luego leer la parashá, que literalmente define lo que en inglés se llama job description, o la descripción de sus tareas, o la descripción de su misión. ¿Es casualidad? No es casualidad. Así que esta es la propuesta que yo comparto con ustedes. ¿Te atreves a estudiar en el mismo ciclo semanal que estudió Yeshua? ¿Te gustaría estudiar en el mismo ciclo semanal que utilizó Pablo, los discípulos, Esdras, los profetas, que cada semana venían con la expectativa de que iban a oír la voz de su rey? Cuando el pueblo hebreo cargaba el arca representaba, por causa de la posición de los querubines, el asiento de misericordia o el trono del rey. No había nadie allí, no lo veían, pero ellos sabían que el rey estaba con ellos. Imagínate tú, cada Shabbat sabes que el rey está ahí, y que el rey te va a hablar a través de la Torá, y que el mismo ciclo que desde Esdras
los sabios de la gran asamblea, que fueron los que dieron pie al primer Sanedrín, Yeshua, sus discípulos, Pablo, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, todos estudian en este mismo ciclo, en este mismo ritmo. Ponte a pensar que en el próximo Shabbat, posiblemente, tú estés leyendo las mismas palabras que todo Israel alrededor del mundo esté leyendo. Ponte a pensar que un día de esto tú puedas también leer la misma parashá que Yeshua leyó y estudió cuando apenas salió del desierto, comenzando su ministerio. De hecho, es una práctica, pero esto es una práctica muy tradicional. No estoy diciendo que esto sea algo bíblico, simplemente una práctica muy tradicional. Es que mucha gente buscan la parashá que corresponde a su fecha de nacimiento. Y a veces lo usan para una que otra conexión. Simplemente a una nota al calce de una costumbre que mucha gente hace en muchas comunidades de fe que estudian raíces hebreas o de sinagoga. Pero lo que quiero es dejar esta invitación abierta a que comiences a estudiar la parashá y que te des la oportunidad de entrar en el mismo ciclo donde cada semana en el Shabbat, cada semana puedas oír la voz de tu rey dirigiendo tus pasos. El mismo Yeshua escuchaba esta palabra y analizando los mismos textos que analizaba Yeshua. ¿Te imaginas que cada 7 días, escuchando la voz de Elohim, haciendo que tú camines de tinieblas a la luz y dirigiendo tus pasos como el rey quiere dirigir a la nación, como un padre quiere dirigir a sus hijos, o como un pastor a las ovejas? Aquí te estoy presentando un ejemplo de lo que pudiera ser también el ciclo de la parashá para usarlo en tu vida personal o en su congregación. Espero que esta enseñanza te haya ayudado y todo este discipulado de nuevos creyentes para comenzar tu jornada de nunca terminar, de aprender las maravillas de la Torá y la revelación de nuestro Mesías. Si eres uno de los tantos que están despertando a lo que la gente llama comúnmente las raíces bíblicas o las raíces hebreas, te invito a que sigas con nosotros aquí en Veracidad Channel y que comiences otra vez todas las clases. Invita a otros también a que puedan participar en estas clases, lo repasen en su casa, individual, en su congregación, como usted lo quiera hacer, pero que todos podamos tener la oportunidad de comenzar a caminar y andar como Yeshua anduvo. Gracias por estar con nosotros en todas estas clases. Si pudiera hacer una ceremonia de graduación, hoy te daría el certificado de graduación. Sería entonces estar juntos en esta programación donde juntos vamos a aprender las riquezas de la bendita Torá de nuestro Rey. Así que acuérdate siempre que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom.